días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra edición de los Code Talk for Developers. Y hoy tengo aquí como invitado a José Espert, que nos va a explicar un poco más en profundidad cómo funcionan los plugins de Foca. Así que lo primero, por favor, ¿te puedes presentar, José? Bueno, hola a todos, mi nombre es José Espert, trabajo en Telefónica, en concreto en la unidad de ciberseguridad que es IlevenPath. Me desempeño en el laboratorio de las oficinas de Buenos Aires y mis tareas principales son la investigación y desarrollo de aplicaciones relacionadas siempre con lo que es ciberseguridad e innovación en diferentes plataformas. Vale, la primera pregunta es, ¿qué es un plugin de Foca? Plugin de Foca. Bien, un plugin de Foca. Un plugin de Foca es una aplicación externa que, bueno, que vamos a desarrollar, que nos va a permitir añadirle mayor funcionalidad adicional o nuevas características a Foca. Lo más interesante de los plugins es que nos permiten, en este caso, trabajar de una manera bidireccional. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder obtener datos de Foca y reutilizarlo en nuestro plugin, así como en nuestro plugin con los datos y resultados que tengamos, poder enviárselos a Foca para que pueda analizarlos, por ejemplo, obtener URLs y enviárselas a Foca y que ésta pueda hacer un nuevo análisis sobre las mismas. ¿Por qué animarías a la gente a crear plugins de Foca? Bien. En principio es algo que no puedo dejar pasar, dejamos dejar de lado, es que yo fui partícipe en lo que fue la reingeniería de la versión open source de Foca. Cuando conocimos en profundidad lo que es la aplicación, vi el fuente y demás, vi la cantidad de información que se maneja y la cantidad de datos que podemos obtener mediante el escaneo o el análisis de un sitio, por lo cual dije, esto se puede explotar muchísimo más. ¿Qué significa esto? Que mediante plugins y con la cantidad de APIs que tenemos hoy, consumiéndolas, podemos ayudar a Foca que explote mucho más datos, así como también tomar esos datos de Foca y explotarlo muchísimo más nosotros. Por lo cual pienso que es una cantidad de datos interesante, muy importante, que podemos explotar y que podemos aprovechar muchísimo mediante el desarrollo de plugins. Bueno, José, ya sabes que en estos Code Talk nos gusta mucho ver el código fuente, así que ¿nos puedes explicar cómo funciona un plugin de Foca? Vale, perfecto. Por supuesto, ante todo, antes de encarar lo que es cómo se desarrolla un plugin, me gustaría un poco contarles cómo está armado lo que es el proyecto Foca, cuáles son los proyectos que están dentro de esta solución y, bueno, navegarlo un poco para que todos tengan una mejor visión de lo que es el proyecto en sí. Bueno, como mencionaba recién, la idea es poder navegar un poco por lo que es el fuente de Foca. Lo que vamos a ver a continuación es la solución de la versión de Foca Open Source que se encuentra liberada. Lo que encontramos son tres tipos de proyectos diferentes. El primero y principal, el que está puesto por default para arrancar una vez que ejecutemos la aplicación, es este, que es Foca. El mismo contiene lo que son su mayoría los formularios y los paneles que podemos ver al momento de correr la aplicación. También contiene lo que son en parte el modelo de clases, que es este que podemos ver acá, y todo lo que es el acceso a la base de datos para poder guardar los resultados de los escaneos, crear nuevos proyectos y demás. Por otro lado, tenemos el proyecto Metadata Extract Core, es un proyecto de librería. Este proyecto es el que se encarga de todo lo correspondiente a la obtención de metadatos de los archivos y el análisis. Y por último, el proyecto Search Core, que también es un proyecto de librería, que lo que contiene son todo lo relacionado con el consumo de las APIs para Google, Bing y lo que es también los motores de búsqueda común de cada uno, como también este último que se agregó para la versión open source, que es DuckDuck. Como principal a resaltar en el proyecto Foca, lo que podemos ver, como decíamos antes, son todos los formularios, ¿sí? Y los paneles que podemos ver en la ejecución de Foca. Por otro lado, en la carpeta Data, están todas las clases del modelo. Acá viene la parte interesante, fue uno de los cambios más grandes que se realizaron en Foca cuando se hizo la versión open source. El cambio fue, tenemos que poner una base de datos para poder trabajar. O sea, para poder guardar los resultados, para poder administrar los proyectos, para guardar toda la metadata obtenida y demás. Las opciones que planteamos, y bueno, y la que fue la ganadora, vamos a decirlo así, fue utilizar Entity Frameworks con First Code. ¿Por qué utilizarlo y de esta manera?
en verdad porque Foca contiene un modelo de clases muy grande. La idea era seguir conservándolo sin modificarlo, y First Code es una opción que nos permite en Framework llevar todo lo que es, o sea, si entiendes un poco más en lo que es definición, nos permite llevar, armar el modelo mediante las clases y en base a eso llevarlo a la base de datos. Para poder ver un poco más cómo está armado la parte de base de datos, nos tenemos que ir a la carpeta controllers, donde acá vamos a poder ver cada uno de los controllers que maneja lo que es, por ejemplo, en el caso de computers, vamos a tener un save, que se va a encargar de guardar las listas de este tipo de ítems obtenidos. Update, actualizarlos en caso de que sea un escaneo que seleccionamos, lo volvemos a levantar y nos obtuvimos nuevos datos, o mediante nuevas opciones obtuvimos nuevos valores. Agregar uno nuevo, en sí es un CRUD de este tipo de entidad. Y después lo que es el Get Computer ID proyecto, o sea, recupera los datos según el proyecto en el que nos encontramos navegando. Por otro lado, lo que podemos ver en data, ¿sí? Como decíamos antes, son las entidades, pero cabe mencionar lo que es el diseño y el diseño que después es plasmado en la base de datos, que es las mismas relaciones ya se encuentran realizadas dentro de las clases, y esto no sufre ningún tipo de alteración a la hora de, eh, a la hora de incluir lo que es la base de datos para Foca. Después, entre los grandes cambios que podemos ver y que ya todos conocemos, es el cambio de estilo en Foca. Foca sufrió un par de modificaciones en cuanto a los colores, logos y demás, que la verdad que para mí quedó muy bonito. Después se agregaron nuevas opciones, que son la de las APIs, la Google API, para poder consumirla, tanto ingresando su key como su custom search, y la API de Bing. Y por último, en lo que es en relación a lo que son las búsquedas, se agregó lo que es el motor de búsqueda de DuckDuck. Continuando un poco con lo que es el desarrollo de un plugin para Foca, cabe destacar que para poder realizar lo principal que debemos obtener es la DLL integradora entre Foca y los plugins que llegamos a hacer nosotros. Para esto existe lo que es el proyecto Plugins API, que se encuentra disponible en GitHub. Este proyecto lo único que va a tener es una clase dentro de api.cs, la cual es la que nos va a permitir a nosotros poder hablar entre el plugin y Foca. Esta DLL, nosotros a la hora de realizar un plugin no tenemos que hacer ningún cambio, simplemente lo que tenemos que hacer es compilarla y mantener una versión con el mismo tipo de compilación en el proyecto de plugin y en el proyecto de Foca. O sea, necesitamos que sea la misma versión de plugins api.dll que se genera en la carpeta bin, si utilizamos bin debug o bin debug o release, pero que sea exactamente la misma versión, ¿sí? Una vez que obtenemos, que compilamos esta versión de la DLL, o sea, dándole reveal. Bien. Esta misma DLL es la que nosotros vamos a tener que incluir tanto en el proyecto de Foca, vamos a tenerlo referenciado, como también en el proyecto del plugin. Para mencionar de lo que es plugin API, que es lo que expone para poder hablar con Foca, por ejemplo, tenemos las operaciones. Estas operaciones, cuando decimos add URL, nos va a permitir implementar un método del lado del plugin diciéndole, quiero que le envíes este objeto. Cuando hablamos de este objeto, puede ser un string. En el caso de URL va a ser un string. Quiero que le envíes este objeto de tipo string en el tipo 1, que es add URL. Lo que va a hacer el plugin es decir, bueno, tomamos este valor y se lo voy a enviar a Foca para que Foca realice el análisis sobre esto. Lo mismo se puede hacer con las IPs, lo mismo se puede hacer con los dominios y lo mismo se puede hacer con los dominios IP, ¿sí? Pasando un poco a lo que es el desarrollo del plugin. Bien, para tener en cuenta a la hora de crear un plugin, yo voy a cerrar esta solución, así puedo mostrar un poco mejor lo que es un paso a paso, ¿sí? Vamos a cerrar Visual Studio.
y vamos a crear un nuevo proyecto del tipo WinForms app. Le vamos a guardar este directorio, le vamos a dar OK. Una vez generado el plugin, ¿sí?, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que el proyecto yo lo generé con el tipo WinForm, ¿sí?, cosa que yo lo puedo ejecutar y puedo ver en pantalla los resultados de cómo está funcionando, pero cuando nosotros tengamos que llevarlo para poder implementarlo a Foca, el mismo va a tener que ser del tipo Class Library. No vamos a poder llevarlo nunca siendo un Windows Application. Simplemente doy la recomendación de hacerlo de esta manera para no estar probándolo dentro de Foca, agregándolo a Foca la DLL siempre que queramos ver cómo funciona el plugin, sino que lo mejor por ahí es darle F5, ejecutarlo acá, ver cómo funciona y una vez que obtenemos los resultados deseados, recién ahí cambiar esta opción de Windows Application, cambiar la Class Library y llevarlo dentro de lo que es Foca. Una vez creado el proyecto, voy a mudar a mi plugin, así no los aburro agregando paneles y demás. Lo que sí o sí necesitamos que contenga Foca es la referencia a plugin-api.dll, ¿sí?, que es esta, la misma que vimos antes de cómo la compilábamos. Necesitamos agregar la referencia, o sea, botón derecho, Add Reference, y vamos a estar buscando en el lugar donde nosotros hayamos guardado la compilación de plugin API DLL, la vamos a seleccionar y la vamos a agregar. También para lo que es el desarrollo de plugin necesitamos agregar una simple clase que se va a llamar plugin.cs. Esta clase aquí dentro lo que va a tener es definiciones principales a la hora de mostrar el plugin dentro de Foca. Por ejemplo, lo que es el tipo de imagen, que lo podemos ver acá. En el constructor directamente nosotros lo que hacemos es instanciar un panel. Este panel siempre va a ser necesario, que es este que vemos acá. Es un panel común y corriente, no tiene nada en particular. Vamos a tener ese panel, que ese va a ser el contenedor del plugin. ¿Sí? Vamos a inicializar dentro del constructor primero lo que es el panel. Luego vamos a estar inicializando lo que es la parte visual del plugin, o sea, cómo se va a ver en el menú, ¿sí?, qué imagen va a tener. Esta imagen que nosotros vemos acá es un logo que yo generé en los resources, o sea, es un logo de Elevenpad, ¿sí? Y al momento de hacer clic, cómo va a estar reaccionando el plugin, qué es lo que va a estar haciendo. O sea, lo que va a hacer es acomodar ese panel. Ya sabemos que trabaja de una manera que es un tree view, y todo esto es un contenedor de paneles. Bueno, el plugin lo que hace es poner bring to front, o sea, traer al frente lo que es el panel para poder mostrarlo. Bien, el resto son las properties, que lo que van a estar haciendo es dándole las propiedades principales al plugin. Por ejemplo, el nombre de mi plugin, ¿sí? Esto vamos a cambiar el nombre por mi plugin Talk, ¿sí? Descripción de mi plugin Talk. Con esto nosotros ya tenemos lo que es la primera prueba de poder llevar un plugin básico dentro de Foca, ¿sí? O sea, compilamos, siempre recuerden que tiene que ser en el modo librería, Class Library. En el caso que no sea el modo Class Library, supongamos que nosotros lo cambiamos a Windows Application y decimos, bueno, quiero ver cómo va quedando antes de ir a probarlo dentro de Foca. O sea, una cuestión de decir, tiempos nada más. Podemos ejecutarlo con F5 y lo que vamos a ver es el formulario más o menos aproximado cómo se vería dentro de Foca. Esto tengan en cuenta que gracias al panel vamos a estar viéndolo centrado del lado derecho y renderizado de una forma mucho mejor. Bien. Ahora, empecemos a hablar un poco de funcionalidad de lo que es el plugin. O sea, ¿qué podemos hacer con el plugin? ¿Qué datos podemos compartir? O en sí, esta parte de desarrollo de plugin también queda no digamos la imaginación, sino al objetivo de uno de qué información quiere obtener, o sea, qué información quiere explotar, ya sea del lado de Foca, o obteniendo datos de Foca o brindándole datos a Foca. Lo que vamos a hacer nosotros es una pequeña prueba de ver cómo podemos hablar con Foca diciéndole, bueno, a ver, Foca, quiero que todos los emails que obtuviste de un escaneo me los pases a mi plugin para poder analizarlos, para poder enviarlos mediante una API y verificar si esos emails, no sé, están comprometidos, etc.
Lo que hice yo en la parte del diseño fue simplemente agregar esto es un list view, ¿sí? Y la opción de Scan Emails. Cuando nosotros llevemos este plugin directamente a Foca y realicemos un escaneo, con este botón lo que voy a estar haciendo es obteniendo todos los emails de resultados que obtuvo del Analyze Metadata y mostrármelos acá. De esa forma lo que podemos ver es qué fácil yo puedo obtener desde Foca información para poder explotarla desde lo que es un plugin, ¿no? El botón Scan Emails lo único que está haciendo es obtener desde el objeto Shared Values, ¿sí? Que se encuentra definido dentro del plugin API. Recordemos siempre que tanto mi plugin como Foca van a tener la misma DLL, la misma plugin API.dll, por lo cual saben ambos dos que existe Shared Value. Esta property Foca Emails, que lo que es una lista de string únicamente, lo que guarda son todos los emails que se obtienen de un analyze metadata de cierta cantidad de documentos. Así como se pueden compartir Foca Email, todos los emails, se pueden compartir cualquier otro tipo de información. Y ustedes mismos, o sea, la comunidad misma puede modificar lo que es el plugin API, agregar nuevas properties y decir, por ejemplo, yo quiero que Foca ahora más me comparta para poder utilizar mis plugins, comparta, por ejemplo, no sé, cantidad de archivos .doc que se encontraron, nombre de PCs que se encontraron, y todo esto se puede transportar a lo que es un plugin donde esa información para una X organización o para una empresa o para uso personal y se puede explotar de una manera muy, muy interesante. Como decía recién, lo que vamos a hacer es compilar nuestro plugin, ¿sí? Lo que sí tenemos que recordar es venir a Properties, modificarlo y setearlo en el modo Class Library y compilarlo. Para lo que son las primeras pruebas no hay ningún problema en hacerlo en modo debug, sino que después cuando uno quiera hacer una versión final lo hacemos en modo release y no hay ningún tipo de inconveniente. Ya tenemos compilada la versión de mi plugin.dll, ¿sí? Por lo cual nosotros vamos a venir a Foca, plugins, load plugins, y vamos a buscar plugin API.dll, ¿sí? Mi plugin.dll. Como podemos ver, también tenemos acá lo que es un PDB. El PDB sabemos que es un archivo generado por el modo debug. El .config, que ya es propio de la aplicación, pero eso no nos interesa en este momento. Y plugin API.dll, que es la referencia que utilizamos. Vamos a estar agregando mi plugin API.dll. Ya nos aparece como mi plugin talk. Como ustedes pueden ver, es el mismo nombre que nosotros teníamos, que nosotros seteamos en la clase plugin.cs, mi plugin talk, así como también la descripción de mi plugin talk. Descripción de mi plugin talk. Lo cerramos y ahora podemos ver que ya nuestro plugin está apareciendo. Como antes mencionaba, lo que es la parte de cómo se renderiza, cómo se dibuja el plugin, acomoda automáticamente el panel del lado derecho, ¿sí? Y lo renderiza de manera correcta. Ahora, ¿cómo funciona lo que veíamos antes, el Shared Values con los Focus Emails? O sea, para poder obtener los resultados. En proyectos, yo ya tengo un scan realizado. Bien, pero continuando con lo que es la prueba, nuestro pequeño plugin que realizamos recién para lo que es compartir datos entre Foca y nuestro plugin nuevo desarrollado, lo que hice a continuación fue escanear un sitio, extrayendo algunos documentos y analizando lo que es la metadata de los mismos. Como podemos ver, lo que obtuvimos son 2 direcciones de emails, aparte del resto, ¿no? de los metadatos que obtuvimos, 2 direcciones de emails. Estas direcciones de email lo que vamos a hacer es enviarlas a nuestro plugin para que nuestro plugin lo utilice en lo que a nosotros más nos guste. Entonces, este botón Scan Email, como hemos visto antes de nuestro plugin, lo que hace es obtener datos mediante plugin APIs, mediante la DLL plugin APIs para poder reutilizarlos en lo que es el plugin. Entonces, al hacerle clic, lo que vamos a obtener nosotros son las 2 direcciones de emails que Foca obtuvo mediante el scan. Así como se pueden obtener los emails, se pueden obtener cualquiera de los metadata summaries. O, como decía antes, los invito a que ustedes mismos también modifiquen lo que es pluginapi.dll, aunque modifiquen Foca, o mismo dentro de la comunidad, dentro de GitHub, envíen nuevas ideas para poder modificar y poder
agregarle más opciones, ya sea de compartir datos o de enviar o recibir datos de manera bidireccional, como decía en principio, para poder explotar más toda la información que nos está brindando Foca en cada uno de los resultados obtenidos, ¿sí? Bien, como pudimos ver recién, crear un plugin para Foca no es complicado, es algo simple, eh, por lo cual están todos invitados a poder desarrollar sus propios plugins, hacer consultas en la comunidad, modificar mismo lo que es el core de Foca para poder ya sea optimizar o mejorar. Sabemos que existen muchísimas ideas en la comunidad y estaría bueno poder hacer crecer esta excelente herramienta que Foca, que nos da tanta información y poder explotarla de diferentes visiones, con diferentes visiones dentro de lo que es la comunidad. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo en este talk y espero que puedan crecer con sus nuevos plugins con Foca. Bueno, José, muchas gracias por todo. Y ya sabéis, como siempre, en la comunidad de Eleven Path podéis poner cualquier tipo de cuestión, duda o pregunta que tengáis relacionada con este tema o con nosotros, Code Talks. Así que muchas gracias y hasta otra.